¿por qué se produce este movimiento? Porque los bárbaros se obsesionaron con atacar el centro. De hecho, se habla de que estaban encadenados unos a otros para no romper la formación bárbara, ¿no? Porque los bárbaros, rompemos mitos, también iban en cierta formación, ¿vale? En unidades más o menos compactas. Eran tendentes al combate individual, pero tenían formaciones, ¿no? Salve, querites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Polus, tu taberna de divulgación de historia antigua en general, historia greco-romana en particular. Bueno, querites, pues hoy traemos un invitado nuevo a la taberna, al que seguramente muchos ya conozcáis, al que muchos también sabéis que ha sido para mí un referente en la creación de este canal. No es nada más y nada menos que Francisco García Campa, autor del blog Belumartis, Historia Militar, perdón. También tiene su canal en YouTube que estoy convencido de que muchos de vosotros también seguiréis. Y bueno, no me enrollo más, que sabéis que en los inicios suelo hablar bastante y paso la palabra a mi amigo Paco. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Bien. Ahí vamos, a viajar a Roma. Bueno, estamos en Roma, ¿no? Es que se me lía un poco tantas ciudades del imperio. Sí, sí, hoy toca Taberna del Vicus Torcur. Pues nada, pues hoy vamos a hablar, bueno, ya hicimos un programa de Cayo Mario en su día con nuestro amigo Giacomo Simoniti, de lo que quizás no sabía. Y hoy vamos a hablar, pues como no podía ser de otra manera, pues del mismo Cayo Mario, porque ya sabéis que Francisco pues escribió un libro hace bastantes años ya, y está envejeciendo bastante bien, hay que decirlo. 8 años ya. 8 años hice pronto. Uno de los primeros títulos que tuve en mi biblioteca y que, pues que muchos, me imagino que sabréis que fue uno de los que inspiraron en iniciar este proyecto. Nada más y nada menos que Cayo Mario, el tercer fundador de Roma. Y ahí vendría la primera pregunta, después de ponernos una copa de vino de Falerno, aunque bueno, estas horas hay que decir que toca un poquito más, mejor un poco de café, aunque sea completamente anacrónico. Reconozco completamente. Y voy a Hombre, preguntar, a lo mejor algún pastor de Etiopía estaba tomándolos, pero en Roma no, no llegó. a lo mejor como Asterix, ¿no? Con el té, a lo mejor de rebote, un mercader que pausara por Claro. hostia, algo así, ¿no? Sí, tú mira, toma esto que te pone muy, muy así. Bueno, tengo que tomar mucho para que para que me afecte un poco, la verdad. Pues vamos a empezar haciéndote la pregunta básica, ¿no? ¿Por qué cayó Mario y no otro personaje de la historia de Roma? Bueno, pues la verdad que cuando estaba estudiando la carrera en la UNED, había que hacer un TFG. Y bueno, entre las opciones que se nos planteaban de la antigüedad, que me apasionaba, había una opción que era instituciones romanas y otra que era religión, agua y balnearios o algo así. Era una especie de cosa. Y no me llamaba la atención eso. Entonces me puse a la parte de organizaciones, ¿no? Y yo dije, ¿cuál es la mayor organización de Roma? El ejército. Y dije, voy a hacer mi TFG sobre Cayo Mario y su reforma del ejército. Entonces el que me llevaba el TFG, el profesor, me dijo, es que eso ya, bueno, está muy tal. Vamos a hablar sobre, más bien, hazme el trabajo sobre Cayo Mario y, bueno, y su faceta política, ¿no? Y militar. Entonces me puse a hacer el TFG, ya lo sabes lo que hay, y cuando acabé la carrera, ya estaba yo en el mundo del blogueo, no era bloguero de aquella. ¿En qué año fue esto? No sé si fue en el 2000, bueno, no me acuerdo, 2012, por ahí 2013. Lo hice y no sé por qué, cuando ya tenía yo contacto con una editorial, le dije, mira, tengo este TFG, ¿hacemos un libro? Y dice él, sí, sí, hazlo tal. Y me puse a hacerlo y este es el libro que salió en su año ya, en el 2016. ¿Y por qué Cayo Mario? ¿No? ¿Por qué Cayo Mario me llamó la atención? En primero porque fue el reformador, ¿no?, de las legiones y en su momento era lo que se sabía de él, ¿no? Pero muy poca gente sabía su trasfondo, ¿no? Sus 7 consulados, que era el tío de Julio César, ¿no? El tío político de Julio César, y que al final, si algo pasó en Roma con Julio César, en parte era porque era familia de Cayo Mario, ¿no? Si no, a lo mejor hubiese sido un personaje anodino que no hubiese llegado a nada más que a lo mejor algún edilato o poco más.
y no hubiese sido el gran Julio César, porque mucha gente, a ver, no tiene en cuenta los trasfondos, ¿no? Esas historias, ¿no? De que un hombre de cero, un hijo de un bracero, llega a ser algo en Roma, bueno, está muy bien para una película, está muy bien para un libro, pero no se lo cree ni Plutarco, ¿no? Cuando lo escribe, ¿no? Entonces, parte de mi libro, bueno, consiste en contar la vida de Cayo Mario, pero vinculado siempre a la historia militar romana y, como no, a la historia social, ¿no? Él nace en un contexto histórico, en una familia que supuestamente es de braceros, ¿no? Es mentira, porque si no, jamás hubiese llegado a ser equite eh, de Escipión en el asedio de Numancia, por lo tanto, algo ahí ya empezamos mal con el relato, ¿no? Entonces, claro, el libro y la investigación al final también para el TFG era un poco llenar esas lagunas y ver quién era ese personaje, comparándolo con otras personas que sí se sabía su cursus honorum. Es decir, el cursus honorum en ese periodo era imposible que un hijo de un plebeyo pobre y sin propiedades, no un bracero, llegase a ser equite. Porque para ser equite tenías que tener dinero para tu caballo o ese equite pro público que existió en algún momento, tener cierto, bueno, propiedades, ¿no? No se lo daban al más pobre de Roma, ¿no? Porque hay que recordar que los pobres de Roma, salvo tumultus, no servían en el ejército, salvo en una centuria que había muy baja, porque no tenían dinero ni para equiparlo y porque, y esto es muy importante, yo creo que tenemos que empezar a hablar, ¿no? De que no es lo mismo un soldado que un miliciano, ¿no? En su época el miles, ¿no? El militis, era una persona que devolvía a la sociedad lo que la sociedad le había dado. Es decir, ellos pensaban, y los atenienses pensaron también en su momento, y los griegos, que solo podían servir en el ejército las personas que iban a luchar por algo, ¿no? Tenían algo que perder. El algo que perder era las tierras, la riqueza, y luchaban por ella. Y por eso se hacían reclutamientos por dinero. Es decir, al final iban en ese orden, ¿no? Económico para ir llenando las centurias. Serían momentos de necesidad, como en Grecia, el momento que necesitaban remeros, ¿no? Para sus trirremes, cuando alistaron a los pobres de Atenas, o cuando mi amigo Cayo Mario reclutó a los proletarios, ¿no? A los pobres que no tenían nada más que sus hijos, ¿no? Por eso ahí viene el término proletario, ¿no? De los que solo tienen hijos. Entonces, eso me llamó la atención y, bueno, y dije: "Hay que contarlo a la gente". Y bueno, salió este libro Cayo Mario, que algún día tendré que volver a escribir de Roma. De hecho, tengo que escribir, pero no me da la vida con tanta actualidad, porque ahora sabes que yo tengo mi doble faceta, ¿no? Sí, no, aparte de tu canal principal de YouTube, también hay varios canales secundarios donde hablas también de lo que sería la actualidad militar. Y bueno, a diferencia de mí o de otros divulgadores, no solo te enfocas en un periodo de la historia en concreto de una civilización, ¿no? Sino que tocas, como se suele decir, todos los palos. Pues hablar tanto de la Edad Media como de la Edad Moderna, contemporánea, que incluso te has abierto un canal específicamente de contemporánea, geopolítica. Ese me A gusta ver mucho. claro, el problema es que yo soy una persona, a lo mejor, per se, lo que ahora llamarían un TDAH o algo así, no sé, porque yo soy profesor, lo sabes, ¿no? Y ahora, ponen etiquetas que no ayudan a los niños, ¿no? En muchos casos. Está bien saber lo que hay, pero también saber que hay personas que somos así, activas. Y claro, mucha gente sabe mi formación de historiador, ¿no? Mi carrera, pero no saben mis anteriores. Yo soy jurídico, yo empecé con la carrera de Derecho, tengo la carrera de Derecho, la carrera de otra de Relaciones Laborales. Por lo tanto, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con, bueno, con la actualidad, el mundo, digamos, la sociedad, la sociología, todo eso me gusta mucho. Y al final, claro, entender los conflictos humanos sin un trasfondo histórico es imposible. Y cuando vi a gente hablar de actualidad sin conocer la historia, digo yo: "Oye, esto habrá que empezar a contar también la actualidad con el trasfondo histórico", ¿no? Y por eso me metí. Y como muy bien dices, hay gente que solo habla de un periodo. A mí eso me parece que es malo para un historiador. Es decir, yo conocí historiadores, bueno, por lógica, ¿no? En mi vida ya fuera de youtuber, ¿no? Me dicen: sois tal, yo también soy historiador y tal. Y, pues, ¿a qué te dedicas? No, yo me dedico a esto, tal. Me gustan todos los periodos, tal, ¿no? Yo soy experto en edad moderna y digo yo: bueno, tal, ¿y qué?
de la guerra tal? Sí, pues, no, no, es que yo soy doctor en una tesis sobre los pueblos pesqueros asturianos Mm. en el siglo XVII y no sabe nada más que eso de historia. Es decir, cuando le preguntas y rascas sobre el siglo XIX, no sabe porque no se especializó en eso. Eso no es un historiador. Eso es un, bueno, podemos decir otra cosa porque un historiador tiene que amar todos los periodos de la historia. Puede saber mucho más de uno, pero tiene que conocer toda la historia de la humanidad. Si no, me parece peligroso lo que pueda saber de historia. Sí, sí, totalmente. Y encima que también un historiador no solo conoce historia, sino también sabe de economía, sabe de leyes, ¿no? De jurídica, etcétera, etcétera, porque es que al final tienes que saber todos los sistemas, ¿no? De todos los periodos de la historia, Claro, claro, claro. y eso es un quebradero de cabeza, entre comillas, Claro, claro, yo en añadido. derecho, claro, yo en derecho de mi historia del derecho, la historia de la filosofía, después en filosofía, en historia se da historia de la filosofía, en relaciones laborales se da historia de social, ¿no? Es decir, al final tienes que saber mucho, un poco, y si algo me tengo que definir es eso, aprendiz de mucho, maestro de nada, ¿no? Pero yo creo que es peor un maestro de algo que no sabe nada de nada, ¿no? Que no es aprendiz de nada, ¿no? Y eso yo creo que nosotros, los divulgadores, nuestra misión no es especializarnos en algo concreto, sino divulgar el amor a la historia, ¿no? Y para eso después traemos a expertos de cada periodo histórico, y yo es lo que hago. Por eso, aunque el que vaya a ver un Artes Historia Militar diga, ¿pero esto de qué va? ¿De todo? Sí, pues de todo. Esto es un cajón desastre. A lo mejor mal etiquetado todo, pero van a aprender historia de todos los momentos, ¿no? Y eso es lo que me pasa a mí, es que vi ese libro, este libro de Cayo Mario y me di un salto a la frontera norte, que es la conquista española a Nueva España. Y ahora a lo mejor mi salto es a la actualidad y dentro de poco me voy a otra cosa. Alguien dirá, pero no sabe de nada. Es que yo cada libro que planteo es para aprender yo Mm. y contarlo a la gente, porque escribir de algo que ya sé me aburre. O sea, tengo ese problema. Y si ves mi biblioteca, pues hay de todo, porque es lo que te digo. Pues eso, vamos a Cayo Mario y Cayo Mario sirve para entender todo, porque al final su trasfondo social es un trasfondo social de cambio. Él vive en una sociedad que está cambiando y en ese movimiento de cambio hay, bueno, hay problemas sociales muy grandes, una lucha entre una polarización, como se dice ahora, ¿no? Entre optimates y populares, ¿no? Ambos son de la élite rica que quieren aprovecharse unos de los ricos para mantenerse su poder y otros los ricos que se quieren aprovechar de los pobres para mantener a sus familias en el poder. Es decir, eso también no hay que olvidarlo nunca. Es decir, ninguna de las élites populares eran pobres, eran todos de clase, digamos, alta, ya sean de origen patricio o origen plebeyo, pero ninguno era pobre, porque no podían llegar a tener un puesto, digamos, en la política romana, pero luchaban por visiones distintas, ¿no? Y cuando hay gente que coge el presentismo y oye populares, dice, estos que son del PP, ¿no? No, era que, podemos decir, casi lo contrario para algunos serían revolucionarios, ¿no? De izquierdas, pero tampoco es verdad porque no es así. De hecho, podemos decir que los populares, frente a los optimates, que se basaban en un sistema a lo mejor económico esclavista y apoyaban en parte la explotación de grandes plantaciones o grandes, sí, bueno, plantación es un término que es más, más moderno, ¿no? De grandes Extensión y latifundios, funciones de quizás. latifundios de ciertos productos con esclavos, el popular en ese caso, por ejemplo, podemos poner a los hermanos Graco, defendían que para que Roma siguiese siendo Roma, había que volver atrás a la Roma en la que los campesinos tenían una pequeña tierra que trabajaban y a cambio de eso servían a la sociedad romana como soldados, ¿no? Entonces, claro, en el libro voy contando ese trasfondo del final del siglo II antes de Cristo, en el que las guerras, las victorias, hicieron que miles de esclavos fuesen mano de obra muy barata y los ciudadanos romanos más pobres no podían competir en precio con el coste de un esclavo y al final se fueron arruinando, ya no podían servir en el servicio militar. Los campesinos que servían en el servicio militar se fueron arruinando en gran parte porque les obligaban a ir a guerras muy lejanas. Cuando esas guerras lejanas estabas 3 años o 2 años, pero tenías un botín, ese botín
valía para mantener en tu casa a un bracero o a un esclavo que ayudase a tu familia. Pero cuando en la guerra ya no ganabas nada porque estabas en Hispania, en mitad de la meseta, en un puesto fronterizo, viendo pasar el tiempo, ese campesino no podía mandar dinero a su casa y su casa se iba arruinando, su pequeña explotación agrícola, que al final era comprada por un latifundista y su familia o trabajaba para el bracero o en algunos casos, por desgracia, acababan en esclavitud por impago de deudas, ¿no? Que era una forma también de, de esclavitud, ¿no? Eh, Todo eso llevó a una convulsión en Roma y ahí aparecieron los Graco con una visión que era volver hacia atrás, es decir, no era algo nuevo, era volver a la Roma antigua. Podemos decir que más que revolucionarios eran reaccionarios. Sí, sí, es que ahora lo estaba pensando a medida que lo ibas explicando, ¿no? Que parece que es una medida súper revolucionaria, ¿no? Súper Ujú. progresista, muy entre comillas, ¿no? Permíteme el anacronismo, perdón. Pero sería algo muy, 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 muy reaccionario, ¿no? De volver muy atrás, ¿no? Digamos a los orígenes, o A sea, los orígenes, sí, sí. ultraconservador. Claro, es que Mm, el ambiente, has hablado antes de las facciones políticas, que no partidos políticos, ¿no? La facción popular y la facción optimate, y claro, mucha gente pues lo ve como partidos políticos, no, es que los populares iban con el pueblo y los optimates iban con los ricos, o sea, yo entiendo a los optimates como ese círculo aristocrático que lo que buscaba era pues seguir apoyándose en las estructuras tradicionales pues para repartirse el pastel que sería mm, la república. Y después los populares serían todos esos aristócratas que se habían quedado un poco al margen del sistema, buscarían una forma alternativa, más apoyándose en los comicios, de ahí y el viene la palabra, tribunal ¿no? plebe. En las asambleas populares para conseguir esos medios. Típico caso paradigmático como sería el de Catilina, ¿no? Que no consiguió el consulado, que se arruinó y como vio que no, que no había manera de lanzar eso, pues tuvo que montar una Mm. guerra, una guerra civil casi casi. Y sería un poquito extraordinario, no sé si estás de Claro, acuerdo. ahí Cayo Mario en su momento, bueno, claro, no voy a contar la vida porque no es el momento, pero Cayo Mario hizo una reforma que fue importante para ese tema de los comicios, ¿no? Que era el voto secreto. Antes tú se veía cómo votabas. Y de hecho, el sistema de votación es llamativo porque votaban por centurias económicas y al final los pobres nunca votaban porque ya se había llegado a la mitad más uno, ¿no? Pero se veía cómo se votaba, había una especie de, bueno, un saco y se veía sí o no, ¿no? Y se veía. Entonces se puso una especie de muro de tablón para que no se viese cómo tirabas la piedra, creo que era. Entonces, eso fue Cayo Mario, el voto secreto, algo que ahora vemos también como muy válido porque sabían que había presión, es decir, Roma, el sistema clientelar iba por encima de cualquier estructura, es decir, tú podías ser campesino, pero claro, eras cliente de otro, y ese otro te decía a quién tenías que votar. Que Por normalmente tanto, era el claro, mismo. claro, era él o a su candidato de amigo, ¿no? Por tanto, el voto era libre supuestamente, pero claro, si te veía tu jefe allí viendo a quién votabas, ¿no? Pues no funcionaba muy bien. Ejemplo, el sistema clientelar, Mario tuvo problemas, ¿no? Por ese sistema con los Metelo, ¿no? Porque su familia estaba vinculada clientelarmente a los Metelo. Bueno, se va explicando todo, pero bueno, la idea era un poco hablar hoy más bien de la parte militar, ¿no? Y hablar sobre todo de las guerras cimbrias, ¿no? Es el objetivo, ¿no? No sé si quieres que empecemos con las guerras cimbrias, vemos un poco el contexto previo, ya lo vimos, ¿no? Hay que explicar ese contexto histórico de esa división romana a finales del siglo. Sí, para hacer un resumen podríamos decir pues que todas esas convulsiones sociales que estaban llevándose a término dentro de la República, un sistema que era básicamente una ciudad-estado preparada para gobernar una ciudad y sus territorios de los alrededores, pues había crecido y había desbordado incluso la península itálica y ya se había demostrado que era clarísimamente ineficiente pues para gobernar lo que nosotros definiríamos como un imperio, ¿no? Como un imperio territorial, ¿no? Una ciudad-estado que gobernaba reinos enteros como podían ser el de Macedonia o la antigua República de Cartago, y muchísimos más territorios, ¿no? Y al final, pues eso, pues vemos que hay un descuadre, ¿no? Entre el sistema
y lo que se va desarrollando a continuación. Y claro, pues ahí tenemos a los Gracos y al bueno de Cayo Mario, que fue una especie como de continuador en su faceta política, se dio cuenta de esto y a su manera lo intentó arreglar, ¿no? Sí, sí, intento arreglar. Bueno, bueno, esto de Cayo Mario hay que explicarlo también, que Cayo Mario fue popular también en el fondo por circunstancias. Es decir, entonces, no era un personaje que tuviese una ideología clara, no era un gran intelectual. De hecho, no hablaba ni griego. Esto es importante porque el griego era el lenguaje de los intelectuales, ¿no? Él decía, ¿para qué va a hablar el idioma de los esclavos? ¿No? Ahí algo de razón tenía. Sí, en ese Eh, momento los esclavos de Grecia se compraban Claro, a granel. se compraban como instructores, ¿no? Eran los profesores particulares Sí, de las además élites. creo que en este momento estábamos a 20 o 30 años Sí, sí, sí. de Pydna, de la Mm, grande conquista de Macedonia. claro. Entonces, bueno, él decía que, bueno, queda muy bien esto, todo muy intelectual y tal, pero que él no era lo suyo, ¿no? Que había dos formas de obtener la gloria en Roma, una, la del derecho en el foro, ¿no? La de la oratoria, y otra la militar. Y él dijo, yo la mía, la militar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que él quería ser cónsul, ¿no? Él quería ser alguien importante. Y le hubiese dado igual, yo creo, estar en los otimates y en los populares, en su momento, ¿eh? Después la vida le va llevando a enfrentamientos con los metelo, enfrentamientos, ¿no?, con la élite optimate, y al final acaba siendo, digamos, del lado popular. Pero no, yo no creo que fuese una persona claramente, digamos, intelectualmente popular. Entonces, tenemos este fin de centuria, que fue una gran centuria para Roma, ¿no? El fin de las guerras púnicas, la conquista casi, bueno, casi completa, ¿no? Del eje mediterráneo. Tenían el norte casi completo, ¿no? El sur era lo que no tenían, ¿no? Pero el norte, bueno, si vemos el mapa, ya tenían casi todo, desde Hispania, la Galia Narbonense, Italia, la península balcánica, la parte, digamos, costera sur, la tenían más o menos en sus manos. Por tanto, ese eje, Roma estaba tranquilo. Pero ¿qué pasa? Es un año, una época muy convulsa. Tenemos en el sur a un aliado de Roma que se viene arriba en una guerra civil con sus primos. Bueno, eso sería para otro programa. Hay una guerra que Roma tiene que acabar con ella, pero la corrupción, que es el mal que tiene Roma y heredó España. De todos los países del eje mediterráneo, yo creo que son un poco herederos de... Heredamos el sistema clientelar, ¿vale? Y con eso heredamos la corrupción. Yo creo que si queremos ver el origen de todo, está en el sistema clientelar, que sigue existiendo ahora de otra manera, ¿no? Pero el clientelismo es la causa de todo. Bueno, el sistema clientelar funciona allí en Roma y se va mandando gente a luchar contra Yugurta, y alguno, incluso a cambio de dinero, entrega a su legión entera y la deja matar en un campamento, en una emboscada, a cambio de sobrevivir él y sus amigos, ¿no? Y perdona, ¿no es aquí en este momento cuando Yugurta dice que todo en Roma tiene un Sí, precio? sí, Hace sí, una sí, sí, frase, sí. no sé si es apócrifa. No, sí, bueno, la dicen los clásicos, pero sí, sí, es cierta esa frase. O sea, no digo que sea cierta, digo que es cierta, que lo dicen los clásicos. Esto es muy importante en las fuentes clásicas. Bueno, Sí. Hay que la verdad, cogerlo con pinzas todo. eso. Porque todo libro en su momento estaba pagado por alguien que se publicase, ¿no? Y por tanto, si está publicado en la época de Augusto, va a quedar siempre bien la familia de César, porque es su familia, ¿no? Entonces, bueno, la guerra Yugurta está ahí, dura mucho. Al final tiene que ir Cayo Mario, que ya es mayor en ese momento, ya tendría sus 49 años, ya no sería una persona que fuese a la guerra. Alguien dirá, pero ¿cómo, qué pinta está aquí? Con 49 años, ¿no? O 48. Si alguien me confundo de edad, perdonad, pero va por ahí más o menos. Hay que ir al pasado. Él empezó muy joven, empezó con 18 años por ahí, estuvo en el asedio de Numancia, viendo los desastres del asedio de Numancia, y posteriormente, cuando llega Escipión Emiliano el Menor, ¿no? Africano el Menor numantino, él se une a su séquito. Por eso digo que no pudo ser pobre, porque estaba en el séquito, en el grupo de amigos, ¿no? De hecho, hablan de que tenía caballo y una mula. Es decir, es imposible que fuese pobre. Es decir, un caballo, grupo junto con el cónsul, es imposible que fuese un placer, ¿vale? Sí, es que estamos hablando de Escipión Emiliano, que sería lo más representativo de la más rancia Sí, sí, aristocracia sí, sí. de antiguo. De hecho, justamente ayer estuve leyendo un artículo en la última revista Despertaferro que habla de la batalla de Pydna y hablaban un Lo poco tengo de... así. Sí, ¿verdad? Buen número, por cierto. No Y... tengo tiempo de leerlo. sí, sí, yo lo he cogido con ansia, la verdad que ese es un periodo que me gusta particularmente.
y ya hablan de Emilio Paulo, padre de Mm, Escipión Emiliano, y ya dicen que era un hombre muy, muy rígido, ¿no? Lo que sería, lo que diríamos vulgarmente, muy, muy rígido, muy ortodoxo, ¿no? Muy mm. de antigua costumbre, disciplina a muerte y tal. Y su hijo, pues, adoptaría, pues, en parte esa faceta. Y claro, en Cayo Mario vemos también que en su reforma, en su forma de llevar la guerra, veremos que también bebe, ¿no? De esa figura. Lo que pretendo decir es que ya Escipión Emiliano, que no cualquiera iría con él. No, no. Ahí así es. Pues tenemos, a este hombre ahí, que después desaparece, habla muy bien de él, de hecho, hasta Escipión dice, cuando le preguntan, ¿no? Según Plutarco, pero Plutarco hay que entenderlo, que es de la época de Augusto, tal, es decir, cuando le preguntan, ¿hay algún heredero tuyo aquí o alguien que pueda ser como tú? Y dice, bueno, Cayo Mario. O sea, bueno, entonces no puede ser un don nadie. Pero él no vuelve a Roma, queda en Hispania, dicen que se queda a hacer negocios porque son equites. Los equites son aquellos que pueden hacer negocios, los de origen senatorial eh, tienen prohibido, digamos, hacer negocios, ellos se dedican a la tierra, ¿no? Pero bueno, es mentira, ¿no? Porque lo que hacían era usar hombres de paja. Ellos cogían un senador y cogía un equite que era el que hacía sus negocios y después le devolvía el dinero de alguna forma, ¿no? Pues Cayo Mario se va haciendo rico, pero no olvida la parte política, ¿no? Y al final vuelve a la vida política, que se cuenta en el libro, pero que él no logra el consulado. Ya llega a una edad, a esa edad, 47 años, 48, que parece que ya no va a lograr un gran cargo. Y ahí es cuando empieza, digamos, su vida militar de nuevo. ¿Vale? Se apunta a la guerra de Yugurta, va con uno de los metelos y bueno, está allí luchando. Hay una gran batalla, la gran batalla de Mutul, en la que hay una emboscada por parte de los númidas. Él logra salvar al ejército. Cayo Mario hace un movimiento, bueno, bajo las órdenes de Metelo, claro, pero los soldados saben que es Cayo Mario el que lo ejecuta, el que le salva la vida, y empieza a haber una especie de lo que llamamos ahora una campaña en redes sociales a decir, ¿no? Que Cayo Mario le salvó. Entonces, en Roma llegan las cartas de los soldados, los viajeros, hablando muy bien de Cayo Mario. Entonces, en el siguiente consulado, empieza a plantearse la posibilidad de que sea Cayo Mario el cónsul. Metelo estaría como procónsul, ¿no? Y él como cónsul. El problema es que para ser candidato tienes que estar en Roma y en un plazo. Entonces, bueno, él huye, bueno, marcha sin el permiso expreso de Metelo. Entonces ahí la amistad se rompe ya mucho. Estoy resumiendo mucho, ¿eh? Y puede que vayamos los tiempos mal. Y al final consigue el consulado, le vota el pueblo, él logra el apoyo popular para ser cónsul, le dan el consulado, pero ahí hay un problema. Hay otra guerra en el norte, que es la que nos vamos a centrar, ¿no? Mientras todo esto está pasando, él llega a ser cónsul, pero hay una guerra abierta en el norte, que no estamos hablando de ella, porque en su momento era una guerra que parecía no muy importante para Roma. Eran bárbaros, mientras que los númidas eran gente, bueno, que podemos poner al nivel de Roma. Un poco menos, digamos, para ellos, pero bueno, eran púnicos, tenían bueno, cierto contacto con los púnicos, aliados de Roma previamente, aliados de Cartago antes. Por ejemplo, a Yugurta se cree que lo conoció Cayo Mario en Numancia, que él ya estaba por allí. Es decir, no, él no, perdona, es su padre, el anterior rey. Masinisa. Masinisa, sí, 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 sí. Pues todo esto lo quiero decir porque lo importante era la guerra de Yugurta. La guerra cimbria teutona era menos importante. Entonces a Cayo Mario le ofrecen la guerra contra los cimbrios. Es decir, tú vete a luchar contra los del norte. Y él dice, uy, espera, voy a hacer un consulado de mierda, no voy a conseguir nada, los méritos se los va a ganar el del sur, y comienza entre sus seguidores una campaña para que obligara al Senado a que le den el consulado de la guerra de Yugurta, es decir, el Frente Sur, ¿no? Y empieza todo eso, esa lucha, empiezan esas frases, ¿no? De que yo no puedo prometer nada más que mi sangre y mi sudor, porque no tengo pendones familiares, no tengo estatuas de familia en mi casa, tal. Es algo muy típico de los patricios, ¿no? Tener los rostros y los bustos a la entrada. Él no tiene nada más que las banderas que consiguió en las victorias militares, ¿no? Entonces, al final, convence al pueblo
Y el pueblo presiona para que le den el ejército. Y dice el Senado, vale, tú me convencisteis, yo os damos a este hombre el ejército de Yugurta, pero no le damos soldados. Que luche con lo que tiene allí. Y él sabe que es insuficiente. Entonces dice, vale, no me deis nada, yo me lo consigo. Como no le dieron soldados, digamos, del servicio obligatorio, ¿no? de los que van por centurias económicas, él empieza a reclutar bajo una especie de ley, ¿no? De tumultus, es decir, una especie de excepción a la norma, busca a proletarios. Alguien dirá, esto es nuevo. No, ya existió antes incluso esclavos. ¿Vale? Se pudieron alistar esclavos por tumultus. Entonces empieza a reclutar soldados y busca a los más pobres, a los que no tuvieron suficiente dinero sus familias para ser soldados. También Rufo, que es el otro cónsul que está en ese momento, en el siguiente consulado, lo hace también, ¿vale? Y empieza una forma nueva de ejército que está basado en los que no iban a ir nunca a la guerra. Y esto es importante entenderlo, porque los que iban a ir a la guerra, sus padres ya les educaban como soldados. Es decir, esto es como el hidalgo medieval, ¿no? El hijo del hidalgo, ¿no? Si tú eres más joven que yo, pero había una serie que era la historia del Cid Campeados, en dibujos animados. Y comienza esa serie con el Cid de pequeñito, luchando con sus amigos con espadas de madera, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían que hijos de hidalgo, su futuro era ser guerrero. Y sus padres les instruían, como en esgrima, en lucha, ¿no? Mientras que a los otros, los pobres nunca, porque no iban a la guerra. Entonces, claro, había que entrenar a esta gente. Y Cayo Mario no tuvo tiempo, mandó lo que pudo, los mandó allí a África y en África fueron aprendiendo. Y mientras estamos en África, Cayo Mario, como cónsul, en África luchando, están los cimbrios en el norte. Y yo quiero explicar que esto va siempre a dos bandas, ¿no? Vamos a dejar un paréntesis aquí a Cayo Mario con su ejército formado y vamos a ver quién son los cimbrios y teutores, ¿no? Y esto es importante. Voy a resumir mucho y explicar algo que viene en mi libro, el que quiera más, está mejor explicado en el libro. Pero bueno, básicamente hay que ir a que estamos hablando de gente que viene de Jutlandia, el sur de la península de Jutlandia, que serían los cimbrios, los teutones, que vendrían de esa zona, pero no en la costa del Mar del Norte, sino en la costa del Báltico, y los ambrones, que podríamos decir que estarían en la zona limítrofe entre Holanda y Alemania, esa zona del Mar del Norte también, ¿vale? Entonces esta gente que, bueno, que para los romanos son casi, pues los monstruos de detrás del muro del norte, ¿no? Es decir, yo si leo esto que comienza mi capítulo de los cimbrios con esto, ¿vale? Al llegar a los confines del océano de profundas corrientes, donde se extiende la región y la ciudad de los cimerios, entre nieblas y brumas, hombres a los que los radiantes rayos del sol no deslumbran jamás, ni siquiera al ascender al cielo cubierto de estrellas, ni cuando baja de él buscando la tierra. Sobre estos infortunados pesa la noche de la muerte, ¿no? Esto que dijo, esto es un estazo de Odisea de Homero. Básicamente, ellos pensaban que en el norte era casi el fin del mundo, ¿no? Y que eran los hombres blancos, ¿no? De Juego de Tronos, casi. Totalmente. Vale. Entonces, claro, esta gente, por X motivos, ahí hay, bueno, hay dos. Bueno, la teoría más plausible es un pequeño cambio en las condiciones de su costa. Aquí hay la teoría del cambio climático, pero no hay pruebas de un cambio climático en ese periodo tan grande como para inundar todo. Entonces, se cree que hubo unas grandes tormentas que metieron agua del mar en las zonas donde ellos vivían. Ellos vivían en una zona de marismas, era muy típico los palafitos y toda esta zona, pues algo pasaría ahí, se inundó y por algo gran parte de la población se vio sin hogares y sin zona de cultivo. Entonces, o por una superpoblación o lo que sea, estos tres pueblos se unieron en un viaje hacia el sur. En un viaje hacia el sur, que fue expandiéndose, digamos, por lo que sería la Germania y cogiendo gente. Esto es como una bola de nieve que va cogiendo gente y bajan por lo que sería el camino del Ámbar, ¿no? Una especie de ruta comercial que unía el Báltico con la península balcánica. Bajan por ahí y ahí bajan los tres pueblos, pero van uniéndose a otros, ¿no? Y en ese camino cogen otros pueblos
que podemos decir que tienen elementos de lo que algunos llamarían celtas o germanos, porque realmente la diferencia es muy escasa, es decir, es casi más bien como los llamaban los romanos, Eso ¿vale? la diferenciación creo que la hizo César, ¿no? En su velo Sí, gálico, sí, sí, la única diferencia era el Rin, ¿no? Que les el separaba el Rin, Rin eso, y que justo, unos cultivaban y otros no. eso sí. Básicamente podemos decir que son de la cultura del Atené, ¿vale? Después lo que sea cultura hasta, bueno, culturas materiales, ¿no? Lo que los arqueólogos ahora lo tienen claro, pero no existían esos conceptos reales, ellos no se identificaban como celtas ni como germanos, ¿no? Entonces, estos pueblos que tenían elementos de bronce y elementos de hierro, fueron en el camino hacia el sur, ¿no? Eh, Se van uniendo estos pueblos, con cierta diferencia entre ellos, porque se ve, ¿no? Se ve que aunque van juntos en el viaje, se dividen. Y se dividen posteriormente en conceptos étnicos, es decir, son una especie, digamos, Una eh, confederación. confederación, sí, sí, pero se divide. Es decir, llega un momento que dicen los por aquí unos y por aquí otros, porque no hay al final una unión entre ellos. Lo que único que tienen en común es que quieren ir al sur y van saqueando todo lo que pillan por el camino. O sea, que Ent más que una invasión sería un movimiento migratorio a gran escala. Sí, 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 era un pueblo en movimiento, no eran, unidades militares de conquista, no, no, aquí iban mujeres y niños. Mira, de hecho, lo tengo aquí, en una frase de Theodor Mommsen, que dice lo siguiente. Bueno, que tengo el guión delante para que tener así contenido un poco La más, ¿no?, del chuleta. libro. Sí, sí, es la chuleta del libro, el libro. No eran una horda de ladrones a caballo, ni la cruzada de una primavera sagrada, o una banda de jóvenes enviada al extranjero. Era un pueblo entero que emigraba con mujeres y niños, con todo su bien y su haber en búsqueda de nueva patria. Lo deja bien claro. No era una invasión militar, no era una horda de ladrones a caballo, que era muy típico, ¿no? Los saqueos y tal, ni la cruzada de una primavera sagrada o una banda de jóvenes. Era un pueblo entero. ¿Vale? Lo que los romanos llamarían gens vaga, de vagantes, ¿no? Que bueno, que al final nos llega el término vagabundo, ¿no? De hecho, mira, es interesante que las dos formas que tenemos en Occidente, en España, mejor dicho, perdona, y en los pueblos latinos, al final, de llamar a personas que no tienen patria o que van de un lugar para otro, o no tienen hogar, ¿no? Más bien hogar, fijo, es vagabundo, de gens vaga, y nómada, de Numancia, de Númida, perdona, de Númida. Vienen los dos vinculados etimológicamente a los dos enemigos de Roma en este momento. Los númidas, que eran nómadas del desierto, o en parte, de ahí viene el término, y la gens vaga, como llamaban ellos a esta gente, ¿no? La persona que va, persona que camina, ¿no? Persona que Eh, vaya eh, errando. Eso, justo, sí, sí. Entonces estos pueblos van descendiendo, van uniendo más gente, ¿no? En este camino, y como siguen la ruta del ámbar, llegan a los Balcanes. Y ahí en los Balcanes chocan en el año 113, que es cuando empieza a haber ya un cierto conocimiento de este movimiento migratorio. Me imagino que antes mercaderes, espías como tal, puede que no, pero mercaderes que tenían contacto con Roma les avisasen de que había este problema. Pero cuando empieza a haber el primer elemento claro, ¿no?, de contactos en el 113, justo en momentos que estamos hablando también de la guerra con Yugurta, ¿no? Ujú. Aquí hay un pueblo que se llaman los tauriscos, en la zona de Iliria, ¿no?, que estos, al llegar los cimbrios y teutones, huyen de su territorio y llegan a territorio controlado por Roma. Y ahí hay un cónsul, Carbón, que no les deja entrar. Dice, no, no, aquí no entréis y tal. Eh, y ahí empieza el primer contacto. Pero, claro, llegan los cimbrios y teutones y les dicen a los romanos, es que estamos aquí, nosotros no queremos quitaros nada a vosotros, pero nos quedamos aquí. Y los romanos dicen, sí, sí, de aquí no paséis. Entonces empieza digamos, el primer contacto con Roma. Pero Roma también dice, no, espera, estos tenemos que librarnos de ellos, que están muy cerca de nuestro territorio. Entonces este hombre les dice que les va a guiar para que salgan del territorio a una zona que pueden estar ellos allí. Y realmente lo que está planeando es una emboscada. Pero es una emboscada que no le sale muy bien a Roma, que es la batalla de Norella. En esta batalla, los romanos iban a ser los que emboscaban, pero los cimbrios y teutones, por algún motivo, se enteraron y fueron ellos los que atacaron a los romanos. Y hubo una gran masacre
Aquí las fuentes, claro, estamos hablando de 2 legiones enteras y 2 legiones de romanos y 2 de auxiliares. Sería un ejército consular al Completo, completo. sí, o sea, completo, sí, 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 sí. Y se habla que murió la mitad es decir, entre 20.000 y 40.000 romanos, eso depende, ya sabes que las fuentes nunca son muy válidas, y 70.000 guerreros de estos pueblos germanos, ¿no? Al final, Roma perdió casi a la mitad de sus hombres en esta escena, en esta batalla, que iba a ser una emboscada, sí que salió al revés. Y los bárbaros, en vez de aprovechar el vacío e ir hacia territorio del norte de Italia, se fueron hacia Helvecia y cruzaron después el Rin, en la zona ya de Francia, de las Galias. Ujú. O sea, Y bueno, que podemos decir que los romanos iniciaron las hostilidades. sí, 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 porque no estaban en territorio romano, estaban en territorio de un aliado de Roma. Y bueno, ahí sí, comenzaron las hostilidades, sí, 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 podemos decir que sí. También dirá a que venían estos aquí. Sí. Entonces, esto es el año 112, ¿no? Más o menos. Y todo se tranquiliza, porque estos bárbaros se van hacia la Galia, pero bueno, hay que estar atentos, pues acaso vuelven. Y mientras tanto, está pasando la guerra yugurta. Y Cayo Mario todavía no es cónsul, pero bueno, está ahí. ¿Y después qué pasa? Que pasa un tiempo y vuelven esta gente, ¿no? Y nos vamos a la gran derrota romana de la batalla de Adausio, ¿no? Aquí tenemos un tema, ¿no? Que es la guerra en el sur, gran parte del ejército está allí, y otros están en el norte. Que, por ejemplo, tenemos a un caso, ¿no? Que es el cónsul Marco Juliano Silano, que le encargan proteger ese flanco, ¿no? El flanco, digamos, de la Galia. Y ahí está la provincia, ¿no? De Marsella. La provincia, bueno, la Provenza, ¿no? La Provenza, Sí, sería la Galia en arborense, si no me sí, equivoco. sí, es la Provenza, es el nombre que tiene ahora a lo que se llamaba la provincia, ¿no? La provincia de Ajá. Narbonensis, ¿no? Que es en Narbona, y Narbona es Marsella. Bueno, un poco nos tenemos esa zona fronteriza entre Italia y Francia actual. Tenemos ahí este ejército, llegan los nómadas, ¿no? Estos son gens vaga, y dicen que le piden a Roma seden et agros, ¿no? Es decir, un lugar para cultivar, tierras. Básicamente lo que podemos estar viendo aquí es un precedente de lo que después, al final del Imperio Romano, sería el día a día, ¿no? Darle tierras a los bárbaros a cambio de una cierta alianza, como un feudos. Pero Roma no, dijo, no, no, vamos a decir, No me fío. no. No negociamos con vagos. Vale. Entonces tenemos este momento. Pero después hay también pensar, ¿no? Que los romanos tenían bueno, momentos de debilidad, ¿no? Este momento era muy débil, se sabía que habían perdido contra ellos en la zona, digamos, oriental, que estaban luchando en África. Y en la Galia empieza a haber un problema en la actual más o menos zona de Toulouse, de Tolosa, con los tirgunios, que eran aliados de Roma, se rebelan contra Roma, hay un problema con un tesoro que supuestamente estaba en la ciudad de Tolosa, en el que tras la reconquista de esa ciudad por parte de Roma, el cónsul que llevaba el dinero supuestamente se lo roban, supuestamente, del tesoro. Después también hablan, hay una derrota romana muy grande en ese territorio contra los volscos. Hay bueno, lo explico mejor, pero un cónsul, ¿no? En la batalla de Burdigala, que se habla poco de ella, muy poco conocida, 10.000 legionarios fueron derrotados por 30.000 guerreros helvéticos y les hicieron pasar también por unas orcas caudianas, una versión de la orca caudiana actualizada 200 años después, ¿no? Es decir, hubo derrotas romanas muy aplastantes, ¿no? Como esta. Después, hay un poco más así, no contarlo todo porque es mucho. Viene el tema. Sí, para Para está estar el el libro. libro. Viene el tema este que os contaba el tesoro, ¿no? Y viene
el mayor problema, que ahora ya llegan los bárbaros, ¿no? Y ya ahora sí que llegan, no los rebeldes que se unen, ni los que rompen pactos de alianza, sino ya los propios cimbrios y teutones. Y aquí hay un problema que es el problema propio del sistema militar y político romano, ¿no? Roma estaba pensado solamente para 2 cónsules, ¿no? La república. Pero cuando Roma se expandió y se crean las provincias, que vienen del término provencere, ¿no? Es decir, para vencer, eh, Roma necesita tener personas con imperio, es decir, con capacidad de mando militar, y aparece la figura del procónsul en su momento, ¿no? Es decir, un cónsul que deja su mandato y se convierte en jefe de las tropas en el año siguiente, porque ya Roma tiene más legiones que las consulares. Entonces, aquí hay un problema. Tenemos un cónsul previo, ¿no? Que es Malio Máximo, y el que le toca al nuevo consulado, que es Escauro. Entonces, claro, están los dos en ese frente. Se decide para no haber una división, digamos, o un enfrentamiento entre las dos belladonas, ¿no? Entre las dos primadonas, ¿no? Que uno esté en la orilla occidental y otro en la oriental. Pero ¿qué pasa? Que claro, que los bárbaros deciden venir solo por una orilla y están divididas las legiones romanas de un lado y de otro. Y el procónsul no quiere unir sus tropas con el cónsul porque perdería el mando. Entonces él se queda en su orilla, mientras que las legiones, mientras la legión consular está en la otra orilla. Una pregunta, Sí. perdona que te interrumpa. ¿El procónsul se supedita en campaña a la autoridad del cónsul? En su territorio no, pero si están juntos sí. Vale. Es- Claro, claro, por eso no quería pasar de la orilla izquierda a la orilla derecha. Ahora lo entiendo. Claro, claro. No, no, el tema va por eso, porque en su territorio él tiene su mandato, pero en el territorio de otro no. Es como Julio César cuando cruza el Rubicón, es que pierde su mandato. Su mandato era para la provincia de la Galia. Y Claro, la pero Galia el llamaba el procónsul sería el cónsul de la provincia. O sea, tendría los mismos sí, poderes sí, sí. de quien Digamos, diría el pro. tiene el poder consular en su provincia, Ajá. limitado a la provincia. Por ejemplo, cuando ese es el tema. El problema que va y después, claro, en unidad, en jerarquía es más un cónsul que un procónsul. Pues me imagino que también las dos personas pues se llevarían mal, ¿no? Tendrían sus Claro, rencillas y claro, personales. no se base mal, sino que uno era de familia de alcurnia, uno era, digamos, de origen patricio y otro era plebeyo. Y el que era el cónsul era el plebeyo. Pues tenemos una invitación al desastre. Claro, eso va, lo estoy resumiendo mucho, pero bueno, básicamente va todo por ahí el problema. Entonces, cerca de Arausio, ¿no? Muy cerca de esa ciudad de Orange, de ahora, ¿vale? Entonces están uno y otro, digamos, en las orillas distintas. Entonces, al final, cuando ven que los bárbaros vienen por la orilla, digamos, italiana, no por la orilla francesa, digamos, italiana no, la que está allá para Italia, ¿me entiendes, no? Ujú. La orilla oriental, obliga al Senado al procónsul a unirse sus tropas en la orilla que vienen los bárbaros, pero no decide unirse juntos, sino que se pone lejos para no estar sometido al campamento del otro, ¿me entiendes, no? Es decir, se ponen con una separación de unos 10 kilómetros entre uno y otro. Entonces los bárbaros lo que hacen es muy sencillo, avanzan, se cepillan al primero, que es el procónsul, y después al otro, porque no llegaron a unir las tropas. O sea, que Y ahí los se produce barren los bar metódicamente, ¿no? efectivamente, y hay una huida a la otra orilla, y bueno, ahí todo mal. De hecho, hablan aquí que el ejército de Cepión, ¿no? Tras perder su caballo y cubierto su cuerpo de heridas, atravesó el Ródano nadando con su coraza y escudo contracorriente. Tan vigoroso era su cuerpo y entrenado por el ejercicio, ¿no? Bueno, al final, huyeron. Mira, Malio desplegó las legiones frente al campamento, protegiendo el flanco izquierdo en el Ródano. Eso nos indica que si el flanco izquierdo está en el Ródano, mirando hacia el norte, están en la orilla oriental. ¿Me entiendes, no? El Ujú. cruce fue ahí. Ese dato nos sirve para situar en el mapa. Después, ¿qué pasa? Que claro, esta noticia llega a Roma, es la mayor derrota histórica de Roma, más que en Canás. ¿Vale? Se habla eh, de muertos, espera, tengo aquí la cifra, eran 80.000 los soldados. Aquí está.
Eran 80.000 lo que se suele hablar del despliegue, ¿no? de los dos ejércitos. La cifra de muertos son brutales, según los autores clásicos, similares a la de Canás, ya que al huir ambos ejércitos se encontraron con el río como trampa mortal. Según Monsen, solo 10 hombres sobrevivieron a la derrota, entre ellos los dos comandantes, lo que muestra su total falta de honor o de valentía. Es decir, si hablamos de 80.000 soldados y solo sobrevivieron 10, bueno, las cifras son bestiales. Sí, aún exagerando, vamos a poner que Claro, exagerar las cifras, en vez de 80.000, yo que sé. pesan 40.000. Es que son muchos romanos. Y una época que también hacen falta soldados, ¿no? Que se está llevando. La reforma está hirviendo en la olla todavía. Poco Y se de habla de hecho, este desastre, ¿eh? de hecho, el caos es tan grande que en Roma todas dicen que todas las familias tenían un muerto y que incluso por última vez en su historia los nerviosos romanos llevaron a cabo una ceremonia pública con sacrificios humanos, enterrando vivos a una pareja gala y otra griega en el foro Boario. Es decir, algo que no se había hecho desde Canás. Es decir, matar gente en un sacrificio. Se había hecho con animales siempre, eso no es tal, pero con humanos esta es la última vez. Para que veamos el tamaño de la derrota. 80.000 legionarios y se calcula 40.000 auxiliares. Vamos que a la mitad, vale. 40.000 y 20.000. Siguen siendo muchos. Sí, sí. Estamos hablando de un desastre a la altura de eso, de la batalla de Canas, de la batalla de Adrianópolis. Sí, hablamos mucho de Teutoburgo, pero poco hablamos de Arausio. No, yo creo que esto es mucho mayor. O sea, más. Y además que si contra Yugurta perdieron, pero a Yugurta le daban más importancia. Es decir, no es lo mismo perder contra estos bárbaros que contra Yugurta. Entonces, claro, llega el caos y siempre da totalmente el caos. Mientras tanto, estamos ya en el año 104, ¿vale? 103, por ahí más o menos. A Cayo Mario le vuelven a dar otro mando, ¿vale? No, le vuelven a dar el mando, pero mientras tanto, esto está pasando arriba, a Mario le dan el mando de la guerra y es cuando, bueno, ese año está tranquilo en el norte y a Cayo Mario, tras vencer a Yugurta, que eso nos llevaría a otra guerra, ya en su segundo consulado, ¿vale? Hay problemas por el segundo consulado, ¿no? Hay normas que se habían incumplido alguna vez de un segundo consulado, pero Cayo Mario, por la situación de guerra doble, consigue el mando. Es su segundo consulado, algo muy poco habitual o casi nada habitual. Claro, porque lo común sería esperar entre consulados creo que estaba la norma en Ogirta de unos 10 años. Sí, pero seguido nada. Seguido nada. Pues mientras eso pasaba tal, él obtiene el nuevo consulado, es en el año 104, ¿no? Y tras vencer a Yugurta, él vuelve a Italia. En Italia le dan un mandato para luchar contra los cimbros y teutones e intentar defender la frontera. Ahí había un cónsul, que era Rufo, que había reclutado también proletarios y los estaba entrenando con, digamos, los magíster de los gladiadores, porque no sabían luchar. Entonces los gladiadores entrenaron al uso del gladio, pero de una forma automata, no esgrima, esto es importante. No entrenaron a esgrima sin escudo, esgrima, no. Vamos a luchar en formación compacta, no escudo con escudo, pero casi, ¿no? Porque esto es importante. Al principio había separación más grande, Roma fue uniendo escudos, en parte porque los soldados comienzan a luchar de forma siempre disciplinada, y eso es algo propio de un ejército profesional. Cuanto más profesional, más posibilidad de escudo con escudo. El gladio no hace falta hacer grandes, digamos, movimientos de esgrima, solamente clavar arriba, clavar en medio, clavar abajo. Y eso se entrena con el palo, ¿no? Sí, algún tajillo si puedes también el viaje de retroceso también. Sí, pero los movimientos son casi autómatas. Es decir, no, te proteges en el escudo y en los huequitos haces los 3 movimientos como una máquina. Sí, además es que vemos como en este periodo el gladius se va empezando a recortar progresivamente, ¿no? De las primeras espadas que adoptaron de las tribus hispanas, ¿no? El gladius hispaniensis, que en principio la espada típica del Ateneo, ¿no? De la cultura de Ateneo, eran largas, sobre todo pensadas para movimiento. Mira, hago el gesto con la mano y todo. El movimiento de tajo. No, hay el tajo y el estoque. Y el de estoque. Claro, el gladio
se va haciendo estoque, se va haciendo más puntiagudo y más ancho para meter dentro bueno, y destrozar todo lo que entre, ¿no? Y para aprovechar mejor también ese espacio, ¿no? Que el espacio también era mucho reducido, porque si intentas hacer también ese tipo de movimiento, igual le arrancas la cabeza a tu No, compañero claro, de a ver, este es un la... gladio en teoría un poco hispanense y bueno, es grande. Este De es hecho, tiene pinta de ser ah, un Mainz aquí, desde sí, aquí. bueno, pero no, el hispanense es más, sí, este es main, sí. El hispanense que es un poco más, imitando un poco la carpa, ¿no? La espada de carpa tiene no es recto, hace un poco un movimiento. Entonces, claro, este arma podemos decir que es para estocar, es para clavar, no para zajar. Entonces, bueno, es verdad que sí, te impactan con esto, te taja, pero el objetivo es meterlo dentro y al sacarlo hacer un movimiento para aumentar la herida, ¿no? Sí, un movimiento de rotación de la muñeca Eso, justo. para... Incluso dice que mete aire dentro y eso, bueno. Pero con que te entre, además con la punta Con- como está confeccionada, con que te a ver, entren 3 no, centímetros de es esto, que si te entra es más, muerte. no, pero es que el problema es que si te entra mucho más, no lo sacas tampoco, Mm. porque hace efecto ventosa al cuerpo y entonces, bueno, es meterlo eso, la puntita. Pero claro, la puntita de esto, si os fijáis, es casi un cuchillo. Una O sea, puntada. vale, Total. entonces, bueno, los 3 movimientos digamos, se entrenaban con el palo. Porque no era lo importante de una esgrima, no ese combate espada con espada, no. Todo esto vas a clavar y te escondes. Sí, aquí la parte principal de la panoplia podríamos considerar que es el scutum realmente. Sí, sí, sí. Sí, porque Pero tiene esa parte defensiva, pero es también ofensiva. El escudo le puedes golpear al enemigo con el humbo o rematar con el canto protegido que tiene el escudo en todos sus extremos, ¿no? Es decir, totalmente. tú imagínate que le clavas en la pierna, él se agacha y con el escudo lo rematas, ¿no? Es decir, es un arma, no Sí, o es... viceversa. Con el filo de la parte inferior Mm, del scutum le das en el empeine ya del dolor y al mismo claro, gestillo te claro, agacha y con eso. el gladio ya está Sí, lloviendo sí. hacia abajo. Sí, sí. Y todo muy rápido, y de hecho es verdad que este arma lo coges y el propio peso te hace ir hacia abajo, es decir, se clava solo, cuando está bien hecho, ¿eh? Este es un poco, no es de los de Atreso, cuando haya la pesadilla zombie, yo tengo arma ya. Ya está preparado. Entonces, esto que os estoy explicando es lo que Cayo Mario ve y dice, pues me quedo con estos de Rufo, que están bien entrenados, pero les voy a dar yo marcha. Y en el camino hacia el norte van haciendo sus marchas, sus campamentos, marcha, campamento, instrucción, marcha, y llegan allí y no están los bárbaros, no llegan, no están, porque se volvieron a esconder en las Galias. Hablan de que tras la victoria de Arausio vinieron a Hispania, y en Hispania tuvieron su campaña, dicen que hubo una batalla en la zona del monte, espera, el que está en Aragón, un monte grande, no se llama ¿El Moncayo puede ser? Moncayo, en el Moncayo, justo. En el Moncayo y que dicen que no, o fueron derrotados por los íberos o los celtíberos o no vieron la gracia de ese territorio y se volvieron para Francia. Y estuvieron en la zona de París, esa zona por ahí un tiempo, hasta que deciden dividirse y llegar a Italia por dos flancos, ¿no? Los ambrones y teutones vendrían por la Provence, ¿no? Por la provincia, por Marsella, flanco occidental, por el Ródano, donde estaría Cayo Mario, y los cimbrios por donde estaría el otro cónsul, porque ya habían vencido a Yugurta. El otro cónsul estaría ahí. ¿Qué pasa? Que a Cayo Mario no llegan, le renuevan el mandato, le van renovando el mandato, si no recuerdo mal, 5 veces. Bueno, en la última es ya con los cimbrios, pero bueno, ya ahí. Le van renovando varios mandatos y él va haciendo una buena, digamos, defensa. Hace incluso hasta un canal que se llama la Fosa Mariana, eh, para llevar suministros al campamento, que estaría en la zona más ancha del Ródano. Ahí, en la zona del Ródano, está y finalmente llegan los bárbaros. Él, inteligentemente, tenía una frase, ¿no? Podemos decir, o una forma de pensar, que era que el campo de batalla lo elige él. Entonces llegan los bárbaros. Claro, el problema, hay que pensar que es un ejército desmoralizado completamente. Un ejército que había perdido en Arausio, una derrota sin igual, que pensaba que los bárbaros eran gigantes come hombres, ¿no? Que echaban fuego Sí, por como los ojos. William Wallace, ¿no? Eso, justo, eso. Por el culo, un rayo también. Es decir, que eran invencibles. Entonces, él inteligentemente no buscó el enfrentamiento al comienzo.
se quedó en su campamento protegido, y que los soldados viesen a los bárbaros y que viesen que, bueno, que eran granditos, pero no tanto. Es decir, los estudios dicen que la media era 1,70 los bárbaros, los germanos, y 1,67, 1,66 los italianos. Digo italianos porque están romanos y auxiliares, aquí todo mezclado, ¿no? Entonces pongamos eso, 3 centímetros. Eso no es una causa para tener miedo a nadie. Y lo vieron. Los bárbaros insultándoles, enseñándoles las partes, salir aquí, cobardes, que algunos sabrían latín y le diría, vamos a violar a vuestras mujeres en Roma, tal. Bueno, Ellos, si esto es para YouTube, violinizar. no, no te preocupes, no pasa nada. A Está ver, comprobado. ya está probado. Hay mucha leyenda sobre el tema este. Bueno, van a hacer esas cosas, a volatizar, tal, y ellos no salen, porque Cayo Mario lo prohíbe. Entonces, pasan de ellos y siguen avanzando hacia Italia. Un error, nunca puedes avanzar sin tener asegurada la retaguardia. Pero bueno, en este caso los bárbaros no les importa porque no tienen retaguardia. La retaguardia son ellos. Es decir, son un pueblo en marcha, no tienen logística. Ellos son como una especie de plaga que van saqueando. Con sus mujeres atrás, sus hijos, sus carros, todo. Van avanzando y Cayo Mario da la instrucción de seguirles. Salen del campamento en formación perfecta, los van siguiendo como las películas del oeste, los indios en las montañas persiguiendo a la caravana de vaqueros, ¿no? Y los romanos van ahí detrás. Y llega un momento que en Aqua Sestiae, una localidad que es romana, que tiene una pequeña, bueno, una pequeña ciudad fronteriza, ¿no? Ahí se acampan los bárbaros en 2 campamentos, porque no se pueden mezclar. Los ambrones por un lado y los teutones por otro. Y hay un río. Y Cayo Mario se posiciona en la parte alta de la colina que está justo, digamos, en el río. Tampoco se puede ver, o tengo un mapa en el libro. Está chulo. Un motivo para comprar el libro. Y se puede ver aquí, si lo estás mostrando en pantalla. Ahora. Un Vale. segundito. Ahí Ahora. se ve el campamento romano en la colina, el río, los ambrones y los teutones. Y una montaña grande, ¿vale? Esto está sacado del Google Earth y la ilustración es más o menos el campo de batalla como fue. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un problema del agua. Los bárbaros van a por el agua, los romanos también, y al final, después de unos días, hay un enfrentamiento por el agua. Están ahí cogiendo agua los dos a la vez. Y empieza un pequeño combate que se estanca, se para. Cayo Mario dice, no es el momento. Pero Cayo Mario sabe que tiene que haber un momento. Entonces llega un momento que es la batalla de Aqua Sestiae. Lo que hace es, hace una maniobra, en el libro se puede ver. Mira. En esta zona por aquí, más o menos, hay una montañita. Ahí guardó aparte de la caballería, en el bosque. Se la emboscó. La emboscó, sí. Entonces, incluso en mulas, los esclavos del ejército, que había alguno, tenían mulas y es cuando empieza aquí, digamos, la reforma de Cayo Mario, las mulas empiezan a tener, pero sigue habiendo esclavos del ejército. No esclavos particulares, que esto es importante, porque antes iban con sus esclavos. Había soldados romanos que tenían dinero y esclavo, entonces iba su esclavo con ellos. No, estos eran esclavos, digamos, del ejército y tenían su mula y esas mulas, bueno, al final valían de caballería en caso de necesidad. Y hacer bulto, vale. Entonces guarda parte de la caballería ahí y empieza a descender la ladera, todo su ejército, en formación perfecta, hacia el río para ir a por los ambrones. Ahí hay un combate, cuesta abajo. Cayo Mario va entre las primeras posiciones porque es algo que resaltan las fuentes y está en su forma de ser. Él no mandaba a sus hombres nada que no hiciese él. Entonces van descendiendo, bueno, voy muy rápido, ¿no? Vencen a los ambrones y llegan al campamento teutón, que se había fortificado, las mujeres estaban también defendiendo sus carros y tal, y las vencen. Y vencen, y bueno, hay una masacre, esclavizan a las mujeres. Y tantos muertos hubo en el bando bárbaro que dicen que durante años los campos de esa zona dieron muy buenas cosechas porque tenían muy buen abono. No, lo dicen ellos, no lo dije yo. ¿Y qué pasa? Que a la vez que pasa esto, a ver, cronológicamente puede haber una diferencia, mientras está venciendo Mario, le llega el mensaje de que habían sido derrotado el otro cónsul en la zona del Véneto.
ahí los cimbrios llegaron, digamos, por los pasos montañosos que unen Suiza y bueno, Austria, ¿no? Con el territorio italiano. Hablan los clásicos que incluso usaban sus escudos como trineo, deslizándose por la montaña, bajando a toda velocidad. Y hay un río, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, lo puedo buscar, pero bueno, los romanos hicieron una especie de campamento dividido en dos partes, ¿no? El campamento principal estaba en la orilla sur del río, un puente y una especie de campamento de expedición, ¿no? Tal, en la zona que estarían los bárbaros. Ese campamento dividido con el río, los bárbaros hacen una cosa que yo no sé si es verdad o exagerado, que es que hacen un embalse, una presa en el río, con troncos y tal, y después la rompen. Y cae todo el agua como una especie de embolsa con los troncos y rompe el puente. Y a la vez que rompe el puente de madera, llegan los bárbaros por tierra y acaban con digamos, con el campamento romano. Ahí empieza a haber una especie de pánico, huye el cónsul. No, el cónsul no huye, no. Los centuriones, como ven que el cónsul no hace nada, o el siguiente del cónsul, ahora estoy yo pillado. Perdona si cometo el error. Los centuriones se rebelan y matan a su jefe porque lo ven muy inepto, que no da orden de retirada antes de que se rompa el puente. Entonces, los centuriones matan, hacen una especie digamos, ¿cómo se dice esto? Consejo de guerra, y nombran a un centurión líder que defiende la posición y hace un repliegue y salva al ejército, ¿no? A la autoría que estaría el resto del campamento. A ese hombre no lo ejecutan por haber matado a su jefe, y de hecho le dan una corona cívica por salvar Por salvar a a ciudadanos. ciudadanos. Ajá. Es llamativo, ¿no? No, a ver, es que al fin y al cabo pues hizo lo que tenía que hacer, entre comillas, ¿no? Si es que al final, si no hay nación, puede condenar a todos al exterminio y teniendo el precedente de Arauso todavía muy, muy caliente, al fin y al cabo, pues mira, lo que hizo ese hombre fue curarse en salud. De hecho, Mira, como el nombre era, lo tengo, lo acabo de buscar, que lo tengo en un artículo, para no sí, buscarlo en el libro. Se llama Neo Petreio Atinas. este fue el centurión, El centurión, sí, sí. Y el cónsul Catulo. Cátulos. Y el río Aticio, ¿vale? Esto parece un precedente de la guerra de Vietnam, ¿no? Que se puso de Claro, sí, moda. sí, claro. Se llamaba el Monty Bone y el fragging. El fragging era lanzar una granada a tu oficial y el Monty Bone era peor todavía. Se hacía una especie de premio a que matase al oficial. Había muchos Era, accidentes en la guerra, ¿eh? sí, 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 sí. Caían granadas así de repente. Sí, no hay De hecho, nada peor que un en la oficial película. súper motivado. Sí, no, no, claro, es que es problema. A ver, aquí podía pasar también. Es decir, en el servicio militar romano era más largo, ¿no? Cuando eran profesionales ya larguísimo. Pero en Vietnam, para mantener la moral de las tropas, el clic, ¿no? El tiempo que estaban en combate era menos de un año. Incluso lo bajaron en algún periodo a 9 meses. Entonces, claro, cuando alguien ya tenía 8 y estaba a punto de marchar para casa, que llegase un teniente flipadillo de la vida y les mandase una misión flipadilla de la vida, pues a lo mejor te caía una granada justo ese. Y eso sí existió en Vietnam mucho por eso. Sobre todo porque sabían que iban a volver a su casa pronto. Y eso en Estados Unidos después hubo el problema ahí con los tiempos de rotación por eso. En una guerra larga que no sabes cuándo va a volver, dices, bueno, ya voy a morir hoy o mañana, me da igual. Pero cuando sabes que te queda eso, 15 días, dices tú, uy, espera. Sí, va a venir este hombre aquí Eso, motivado que no ha pegado un tiro en eso, su vida a mandarme que salte aquí la colina de la eso, hamburguesa, ¿no? Y me frían eso, y justo. se acabó el negocio. Porque Pues, estaba ahí en patrulla cuando está lleno de pez con esto, ¿no? pues mira, en Roma esta sería la versión romana. Sí, sí. Si es que está todo Pues, inventado, ¿eh? todo, todo. Pues este hombre, Neo Petrello, bueno, salvó a lo que quedó de Roma, ¿no? Y después ya, ahí es cuando llega después Cayo Mario, ¿no? Y hace un movimiento con todas sus tropas, se une a los supervivientes de esta zona y viene la famosa, ya la batalla de Berceras, ¿no? Que ahí, espera, voy a dar datos. Berceras, estamos en el 102, ¿no? ¿Vale? Sí. Pues tenemos
esa derrota, que ya te la expliqué toda, y llega Cayo Mario al territorio, que claro, que ver el movimiento desde la Provence, ¿no? Llega a la zona de Aquas Estiae. De Aquas Estiae, perdona, llega a Vercelas, que está cerca, ¿no? Entre Turín y Milán, más o menos por ahí. Aquí están los cimbrios, ¿no? Y la batalla, bueno, esta batalla sí que es una batalla más o menos campal, se ponen unos enfrente de otros. Los romanos, en el fondo, se aprovechan de una niebla en el amanecer para ocultar un poco sus pasos, ¿no? Y aquí tenemos un problema también, que es que otro cónsul que llega, ¿no? El nuevo cónsul, que este hombre, el nuevo cónsul, Catulo, era Catulo, sí, sí, espera. Sí, Catulo, sí. Era Catulo, tenía como lugarteniente a un personajillo que Cayo Mario detesta, que es Asila. Y aquí empieza ya esto ya a ser enfermizo, la relación entre Sila y Cayo Mario, ¿no? Cayo Mario había elegido a Sila como jefe de su caballería en la guerra de Yugurta. Y de hecho llegaron a tener gran confianza porque Cayo Mario mandó a Sila atrapar a Yugurta. Hubo ahí, bueno, en la guerra de Yugurta, el suegro de Yugurta, uno de los suegros, que era el rey de los moros, ¿no? De los mauri, bueno, traicionó a su yerno, ¿no? Yerno, ¿no? Sí. Suegro yerno, ¿no? Sí. A su yerno y lo entregó a Roma. Entonces Sila fue el que fue a cogerlo. Y Sila siempre contó que había sido él que había vencido a Yugurta. Esto es verdad y mentira. Porque entonces podemos decir que las guerras las ganan nunca el general, sino los soldados, porque son los Claro, soldados. el mérito del Imperator. Claro. Entonces le quitó protagonismo, ¿no? Y de hecho, Ostras, es que por posteriormente. esa regla de 3 Augusto no hubiese ganado nunca nada. Claro, no, claro, nunca, jamás. De hecho, los emperadores siempre hicieron triunfos por delegación. O sea, muchos de ellos nunca vencieron los generales, ¿no? Y ellos hacían el desfile en nombre de sus generales, ¿no? Cierto eso. Bueno, aquí entonces Sila estaba en el bando, digamos, de Cátulo. ¿Qué pasa en esta batalla? Que Cátulo se queda en el centro y en los flancos están las tropas de Mario. Y por la forma de la batalla, van avanzando las legiones romanas y se van envolviendo a los bárbaros. Hay ahí una batalla, los bárbaros atacan para intentar romper el centro, se van flanqueando y las tropas de Mario, como avanzan, pues lanzaron sus pilas y entonces les quedaba el gladio, ¿no? Y entonces el gladio, hay un tema, que hay, recordar esto que estoy diciendo, se quedaron sin pila y usaron sus espadas, ¿no? Entonces van avanzando en una forma de U, porque chocan contra los bárbaros y las alas, ¿no? Digamos, no alas de caballería, sino el ala de la formación, el cuerno, ¿no? El flanco, sí. El flanco va penetrando y llega a ser un círculo casi. Entonces, ¿por qué se produce este movimiento? Porque los bárbaros se obsesionaron con atacar el centro. De hecho, se habla de que estaban encadenados unos a otros para no romper la formación bárbara, ¿no? Porque los bárbaros, rompemos mitos, también iban en cierta formación, ¿vale? En unidades más o menos compactas. Eran tendentes al combate individual, pero tenían formaciones, ¿no? Después llega el campamento, ¿no? Donde está el campamento y van avanzando al campamento. Ahí las mujeres luchan por su vida, llaman cobardes a sus hombres, los hombres luchan en los carros, pero la matanza es total. Acaban con casi todos los bárbaros, hombres y mujeres. Ahí no creo que esta vez no hay tantos miramientos, ¿no? como en la batalla de Aquas Estiae. La derrota hay que entender también elementos como la elección del terreno. Es decir, hablábamos de que al principio había nieblas, ¿os acordáis, no? Pero con el paso del día, al parecer, salió un sol muy potente. Eso pasa mucho cuando hay niebla. El día suele ser muy soleado, en Asturias por lo menos, cuando es niebla muy grande. ¿No? Esta niebla que ni se ve. Entonces, hubo mucho sol, le daba directamente los ojos a los bárbaros, que según las fuentes se tapaban con los escudos y veían peor la llegada de los romanos. Y la victoria es aplastante. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay dos primadonas, dos cónsules, que los dos dicen haber ganado la batalla.
Cayo Mario lo dice claramente que fueron ellos los que más mataron, pero supuestamente el cónsul y Sila, que defiende a su nuevo jefe y no a su antiguo jefe, dice que cuenten los pilas y las ondas, ¿no? Y las piedras, los glandes, ¿no? De quién son los que hay en el campo de batalla. Y claro, la mayor parte son de ellos. ¿Por qué? Porque al estar estáticos podían ir recuperando o cogiendo de la retaguardia más armas arrojadizas, mientras que los que avanzaban se quedaban con las que tenían. Y es verdad, en el campo de batalla había más del otro. Entonces ya le está robando el protagonismo a Cayo Mario. Pero ¿qué pasa? Que Cayo Mario hace el gran desfile porque también venció en Aquasestia. Y no lo había podido... Y aquí empieza ya el odio completo entre Sila y Cayo Mario. El comienzo de una relación muy tóxica. Sí, sí, sí. Ya era tóxica en su momento cuando el periodo de entreguerras, ¿no? Pero cuando es esto ya, nos viene ya la guerra civil, que eso ya no es cuestión, ¿no? Pero bueno, una consecuencia que tiene esta guerra es que vinculamos con la guerra social, ¿no? Con la guerra de los Sokis, ¿no? Que es una guerra que viene después, antes que la guerra civil, ¿no? Entre Cayo Mario y Sila. La guerra social tiene un elemento que es la ciudadanía romana. Cayo Mario defendió que en el campo de batalla él no era capaz de diferenciar quién era romano y quién era latino. Y que todos tenían que tener ciudadanía romana. Él defendía que a sus veteranos se la tenían que dar. Y no lo logró. Y es una de las cosas que en parte, podemos decir, dividió a la sociedad italiana. Digo italiana porque hay que entender que eran todos de la península itálica, pero había como dos naturaleza itálica, ¿no? Digamos, de lo que sería el término racial, ¿no? Étnico, pero había jurídicamente los ciudadanos romanos y los basados en el régimen latini, ¿no? En el régimen jurídico distinto, era mejor, ¿no? Que el de los bárbaros o que el de los peregrini, pero no eran ciudadanos romanos. Entonces ellos siempre deseaban ese estatus. Después Pero ya, no se lo dio. sería un poquito, digamos, lo que sería Roma, ¿no? Ciudad-estado y su territorio que dependería Sí. directamente de la capital, ¿no? De la ciudad. Y serían aquellos aliados también, bueno, la contrapartida serían aquellos aliados que mediante pacto, derrota, alianza y tal, pues se habrían vinculado a Roma y lo Sí, único sí. que tenían que hacer era pagar su tributo en especie o en hombres, pero ellos seguirían haciendo su vida. Sí, pero tenían cierto derecho vinculado con Roma, ¿no? Ujú. Pero el Ius Latini, pero sí, básicamente sería eso. Más bien, casi más que con derrota, a veces con pactos previos a la derrota, ¿no? Porque cuando Roma vence tomando una ciudad, casi nunca negocia. Sí, eso había una máxima de la guerra, que si te rendías antes de que un hombre romano pusiese un pie en la muralla, Sí, yo había leído el Ariete. el ariete, sí, digamos, que ellos se viesen obligados a tomar la ciudad. También hablan de la escalera, ¿no? Pero bueno, eso no está claro. Es decir, básicamente antes de que te derrotasen, porque los romanos, una vez que ponían el ariete, vencían. Es lo que ellos pensaban. A Numancia no fue tan fácil, pero bueno. No sé Totalmente. si te sirvió a ti y a tus oyentes este viaje. Sí, sí, totalmente. Y eso sí, en la taberna voy a tomarme un vinín ahora que tengo la sed. Tengo sed. Sí, además ya toca, ¿eh? Estas horas A ya de ver, la mañana ya toca el refrigerio. Pues sí, yo creo que lo hemos dejado en un punto muy interesante. Yo creo que en un futuro, aquí ahora te hago la encerrona, para hablar de la guerra social puede ser súper súper interesante, un punto de inflexión. Se me ha ocurrido así mientras eso sí que necesito tiempo en mi vida. hay que documentarse. Sí, o mira, o de No, la- algo sé. Pero el tema es el tiempo. totalmente, si estamos todos igual. Pues sí, la verdad que sí, es un periodo muy emocionante. Las conclusiones que podemos sacar es que los romanos venían de un miedo escénico, ¿no? De aquel saqueo de Roma tan lejano, el famoso Breno que había Veneno. Pues. A ver, conseguido. mira, a ver, es que se vincula todo. Mi libro, que está disponible todavía en librerías, difícil, pero si alguien lo quiere, hago publicidad. En mi Sí, página, Francisco García Campa, lo consiguen firmado, que es importante. Y si no, en Amazon está, en librerías lo piden. Pero el título es Cayo Mario, el tercer fundador de Roma. ¿Por qué es el tercer fundador de Roma? Porque tras, en la victoria, ¿no? En el desfile triunfal, le gritaban el tercer fundador de Roma. ¿Por qué? Porque el primero fue Rómulo, ¿vale? El segundo fue Breno
No, Breno, no, perdona. Camilo, puede ser Marco Camilo, Fulvio Camilo, no, Camilo. Camilo. Camilo tras vencer a Breno. Breno malo. No. Bueno, es que tiene que ver con Breno. Por Breno, Roma casi estuvo a punto de desaparecer y llegó Camilo desde fuera, que estaba exiliado, y lo salvó, ¿no? Y en este caso, un hombre nuevo, alguien que no era de las élites, cuando Roma estuvo a punto de ser eliminada tras Arausio, ¿no? Llegó el tercer fundador de Roma, que es Cayo Mario. No es un invento mío, está en las fuentes clásicas, lo llamaban así, el tercer fundador de Roma. Y además es que parece que Cayo Mario es ese hombre marcado por la providencia, ¿no? Que siempre aparece en los momentos más aciagos de la historia de Roma y siempre Sí. se repite, ¿no? Como por ejemplo el bien mencionado Camilo o Escipión el Africano, también las horas más bajas de las guerras púnicas, ¿no? Pues aquí aparece también Cayo Mario, que parece que estaba esperando el banquillo para salir, ¿no? En plan, calienta que sales, No, que no, tienes que salvar esto. Y ahí esperó, está, 40, y esperó salió. 51 años. Se dice pronto, ¡buah! 51 años se supera la esperanza de vida de la antigüedad, pero No, claro, con sí. intereses. Sí. No, lo esperó. A ver, ahí entra una leyenda, que era que él de pequeño vio 7 polluelos de águila en un nido, que eso es algo imposible casi. Entonces interpretaron que era que el futuro le esperaba 7 consulados. De hecho, ese águila es tan importante que él lo introduce como símbolo de las legiones romanas. Esto les daría para hablar. Él lo introduce como símbolo de las legiones romanas porque ya los símbolos antiguos que tenían que ver con las clases sociales no tienen sentido en un ejército de proletarios profesionales. Entonces él establece un símbolo de unidad de las clases, ¿no? De las antiguas unidades, los veliti, los equites, los astati, ¿no? Todo eso en un solo símbolo que es el águila. Y el águila, bueno, por los dioses, ¿no? Pero sobre todo también por su profecía. Su profecía. Pues nada, pues Francisco García Campa, Belus Martis, Historia Militar, suscribíos a todas sus redes sociales, su libro, pondremos aquí un enlace para que podáis comprarlo en Amazon. Y nada, y muchas gracias por haber venido a la taberna y esperamos verte pronto pues con algún tema como este que hemos mencionado, como bueno, tenés que Cayo Mario da mucho para sí, el mismo personaje, Sí. la guerra de Yugurta, la reforma incluso, la reforma en sí que también daría para un par de horas de No, y la guerra podcast, civil. la guerra civil. Él en la guerra social participa poco, ¿eh? Porque ya es mayor y tiene una derrotilla de tal y dice, ya no vuelvo yo a esto. Esto Yo no me... no me mojo. Y la No, guerra civil porque básicamente pues porque se le parte. es que es una huida hacia adelante, Claro. pero muy venida arriba. Completa. Pues nada, Paco, muchísimas gracias por haber venido. Y nada, y a vosotros, querites, si os ha gustado este contenido, pues ya sabéis que podéis darle un buen like, suscribiros, compartirlo con vuestros amigos para que no os perdáis ninguno de vuestros programas favoritos y darle a la campanita para que os dé el aviso. Y podéis comentar si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla a través de los comentarios que intentaré contestar a la mayor celeridad posible. Y bueno, o sugerencia, que esto es un camino en dos direcciones y todos aprendemos de todo, eso sí, siempre del respeto. Y nada, y con esto nos despedimos con un buen valete, et gaudete quirites. Hasta otra.